En esta oportunidad les quiero hablar de dos funcionalidades muy interesantes que ha introducido OKEX Exchange en su bot de malla o en su bot de grid. Se trata de las opciones de trailing down y trailing up, por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video, pues venimos bien cargados de información. Una vez más te recordamos esa exclusión de responsabilidad, pues nosotros no somos asesores ni consejeros financieros y por favor siempre recuerda los consejos y premisas de nuestro canal, pues recordemos que cualquier tipo de inversión siempre es asumir un riesgo. Recuerda darle clic en la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, muy bien, sin mucho preámbulo, pues agradecemos a todos los que nos acompañan en estos videos, a todos los que nos apoyan y a los que se van suscribiendo a nuestro canal de YouTube, donde siempre intentamos compartir diferente información. Recordemos que en esto de las criptomonedas, de todo lo que tiene que ver con inversiones online, pues el conocimiento es poder y es lo que nos ayuda a difícilmente ir generando esos profits que, como ustedes sabrán, pues actualmente nos encontramos bajo mucho FUD debido justamente a pues que la SEC, la Securities Exchange Commission, está justamente pues haciendo demandas contra Coinbase, haciendo demandas contra Binance y obviamente pues todo eso afecta el precio de nuestras criptomonedas. Bueno, muy bien. Dentro de todo ello, todo esto también puede ser una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Pues justamente para montarnos en buenos proyectos, en buenas monedas, y en este caso pues les voy a hablar entonces de esta funcionalidad que nos puede ayudar mucho a generar estos profits de una manera pasiva, de una manera quizás un poco más conservadora y sin de pronto pues estar al borde de un paro cardíaco cada vez que vemos un bajón en el precio del Bitcoin. Bien. Vamos entonces a estar hablando de lo que es el GridBot o el bot de malla con las funciones avanzadas que ha implementado OKEX, que antes estas funciones avanzadas eran única y exclusivamente de bots de pago, es decir, plataformas algorítmicas adicionales que se conectaban a nuestros exchanges y permitían hacer esas funcionalidades. Bien. Recuerden que si de pronto gustan apoyar lo que es mi contenido, apoyar lo que es, digamos, mi canal, pues recuerden que les voy a dejar siempre en la descripción de mis videos y mi primer comentario fijado lo que es ese link de registro que en el caso de OKEX van a tener un 20% de descuento en fees, de descuento en comisiones. Y eso cuando utilizamos bots, créanme que significa un ahorro bastante sustancial. Entonces, muy agradecido con todos los que siempre utilizan lo que son mis links de referencia, que de esa manera me apoyan y me incentivan también a seguir generando contenido. Muy bien, dirijámonos entonces directamente a lo que es la zona de los bots. Recuerden que OKEX es una plataforma bastante sencilla. Simplemente pues se crean una cuenta con este link que les dejo. Luego aquí en la parte de Assets, pues ven aquí la parte donde dice My Assets y luego la parte de depositar. Simplemente escojan pues la red en la cual ustedes quieren depositar, la que les sea digamos más fácil. Y de esa manera pues ya van a tener sus fondos en lo que es digamos la Funding Account. La Funding Account es como decir la wallet que se comunica, digamos, con el exterior, es decir, de la cual hacemos retiros y también hacemos lo que son los depósitos. Y luego simplemente lo que se hace es una transferencia mediante esta función de transfer y transferimos de la Funding Wallet a la Trading Wallet, que es donde ya podemos nosotros interactuar a nivel de trading con nuestras criptomonedas. Bien, es realmente bastante sencillo, bastante fácil. En cuanto al tema del KYC, pues simplemente aquí en el icono de persona nos dirigimos aquí a la parte que dice como tal digamos la cuenta y básicamente pues aquí en este caso déjenme switcheo la cuenta para poderles mostrar porque estoy en una subcuenta que esto obviamente estoy haciendo unas pruebitas, entonces estoy trabajando digamos o independizando un poquito lo que es la parte de futuros de la parte de spot. Entonces en la cuenta principal a ustedes les va a aparecer básicamente esto que dice aquí la parte de verificación, ¿sí? Obviamente ahorita no la estamos viendo porque yo como les digo estoy dividiendo básicamente digamos dentro de mi propio OKEX, estoy dividiendo en su cuenta y cuenta principal, entonces por eso no veíamos este sector de la verificación. Bien, volvamos nuevamente a la cuenta de trabajo de spot que es esta, hago simplemente el switcheo aquí, bastante sencillo. Y de esta manera pues estoy independizando como la sección de futuros de la sección de spot. Es digamos la intención con ello. Bien, entonces aquí estamos en spot. Muy bien. Vamos entonces directamente aquí a la parte de trade. Luego aquí a la parte de crear bot. Y en la parte de crear bot entonces encontramos pues los diferentes bots que nos ofrece lo que es OKEX Exchange. Dentro de ellos está lo que es el famosísimo GridBot, ¿sí? Que por defecto aquí me lo está cargando. Y obviamente en este GridBot aquí encontramos algo bien interesante y es en lo que me quiero enfocar el día de hoy. Y son las funcionalidades de Trailing Up y Trailing Down. ¿Qué significan básicamente esas funcionalidades? Esas funcionalidades se van a activar solo y exclusivamente cuando el límite o los parámetros que nosotros definamos para el trabajo de nuestro GridBot sean superados o sea, digamos, o pase el precio a nivel inferior. Es decir, vamos aquí a definir un rango inicialmente.
para que de esa manera pues vamos a entrar, digamos, en materia y entendamos a qué me estoy refiriendo. Supongamos un rango de trading de los 26.000, ¿ok? Y hasta los 24.000, ¿ok? Bien, voy aquí a darle doble clic para poder corregir los rangos y colocarle, digamos, los precios que corresponden para que nos podamos, digamos, entender coordenadas. Entonces aquí dijimos 26.000, perfecto. Y aquí dijimos 24.000. Ustedes pueden definir por el rango como ustedes consideren, ¿sí? Bien, perfecto. Ahí está entonces, digamos, definido nuestro rango, digamos, de operatividad, de trabajo. Bien. En este rango, pues yo voy a definir entonces, digamos, cuántas órdenes quiero que trabaje, a qué distancia, a qué capital, todo eso. Y cuando entra entonces a funcionar estas funcionalidades o estas, digamos, futures adicionales, pues cuando este rango sea superado por acá por la parte de arriba, ¿sí? Pues es cuando entra, digamos, este trailing up limit, donde yo le puedo definir pues un límite superior a el que inicialmente definí. Y lo que va a hacer es que todo este bloque se va a mover, ¿sí? Todo este bloque se va a ir, digamos, desplazando. Quizás me queda pues mucho mejor hacerlo con una caja, de pronto es mucho más claro. Hacerlo con una caja, vamos a ponerla mejor desde 27, que sería un rango más, digamos, más normal pues de definir, 27 a 24, ok, déjenme borro más bien estas, que creo que me queda mejor con la cajita, borro esto, aquí, bueno, cuando quieras te borras, ahí está, perfecto, y vamos a definirle más bien a la caja, nos queda de pronto mucho mejor, digamos el estilo aquí, que se extienda para los dos lados, porque obviamente es nuestra zona de trabajo. Vamos a ponerle entonces acá en las coordenadas que la parte superior va a ser 27.000 y que la parte inferior va a ser, por ejemplo, los 24.000. Bien, perfecto. Esta va a ser, digamos, nuestra zona de trabajo. Ya la tenemos delimitada. Entonces, el trailing up va a entrar a ejecutarse cuando superemos los 27.000. Y el trailing down va a entrar a ejecutarse cuando sobrepasemos hacia abajo, obviamente, los 24.000. Entonces yo aquí le voy a definir ya de entrada, listo. Yo quiero, ¿hasta dónde quiero yo que él se vaya desplazando si el precio va subiendo? Pues yo quiero que se vaya, digamos, $1.000 más, hasta 28.000. Bien, perfecto. ¿Y hasta dónde quiero que me siga comprando si de pronto vulnera este límite inferior? Pues que se vaya entonces hasta los 23.000, ¿sí? Vamos a darle $1.000 de holgura. De esta manera, pues yo aquí tengo, digamos, si de pronto se sale de este rango, se me sale el precio, deja de producir, porque cuando se sale el rango deja de producir, pues realmente no lo va a dejar de hacer, sino que lo que va a hacer es que va a movilizar el rango hacia los 28.000, ¿sí? O sea, lo que va a hacer básicamente es ir moviendo esto así, si se desplaza hacia arriba, ¿ok? Eso es lo que va a ir haciendo. Y si se desplaza hacia abajo el precio, pues lo que va haciendo es lo contrario, va a ir bajando el rango. Eso es lo que va a ir haciendo. Obviamente hay que tener claro que si es hacia abajo, necesita capital adicional. Es decir, el capital que tú dispongas acá o que tú pongas acá no puede ser todo el capital que tengas. Tienes que dejar un capital disponible libre para que justamente pueda hacer, digamos, esa operatividad, ese trabajo. Bien. Vamos nuevamente entonces a regresar al rango para que nos quede perfecto, muy bien. Y vamos entonces ahora sí a definir el resto de opciones. Listo, dijimos límite inferior, aquí lo tenemos en el rango 24.000, bien fácil. Límite superior dijimos 27.000, un rango de 3.000, un rango bastante acotado. Ahora, forma de trabajo. La forma de trabajo influye mucho en lo que son las ganancias. Entonces, vamos a definir inicialmente unas 30, digamos 30 grillas para ver qué nos pone acá. Y nos está diciendo que la ganancia por cada una de esas órdenes, estos 30 gris son 30 órdenes, por cada una de esas órdenes va a ser de 0.17 a 0.21 en la manera aritmética. Ahora, si yo lo establezco en la manera geométrica, me dice que va a ser exactamente 0.19. Entonces, depende de cómo a ti te guste más que se desplace el precio, pues es que básicamente vas a poner una o vas a poner otra. Si quieres algo ya estable, algo fijo, pues puedes poner de la forma, digamos, geométrica. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una u otra? Que una son movimientos de cantidades exactas, digamos, de dólares, ¿sí? Entre una orden y otra. Y la otra son cantidades porcentuales. Esa es la diferencia entre una y otra, no es más, ¿bien? Perfecto. Ya teniendo obviamente pues claro eso, vamos a dejarlo en esta que me gusta más porque establece ya la condición, digamos, de ganancia siempre fija. Me parece que es mucho mejor. Vamos a bajarle un poquitico, digamos, esto aquí a 25 para que nos dé un poquito más de ganancia. Esta ganancia de acá es interesante que ya están deducidos los fees, es decir, las comisiones que se cobra por hacer cualquier, digamos, operación dentro de OKEX. Por eso es importante que utilicen mi link de registro para que tengan 20% justamente sobre esas comisiones. Muy bien, perfecto.
Ya ahí lo tenemos entonces, sigamos bajando las opciones. Bien, ¿con qué deseas invertir? Si de pronto tú tienes BTC, pues tú puedes decirles que utilice ese BTC. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en el mercado de spot. Entonces él aquí va a comprar BTC si lo requiere, justamente para poder hacer, digamos, las ventas que tenga que poner por acá en esta parte superior. Y el otro USDT lo va a tener aquí pendiente en compra. ¿Listo? Siempre mi recomendación es que la parte de compras pues sea mucho más amplia y más, digamos, en el momento actual en el que nos encontramos. Muy bien, perfecto. Entonces en mi caso, como tengo un poquito de BTC, voy a decirle que utilice los dos, porque tengo un poquitico de BTC en lo que es, digamos, esta cuenta. Entonces voy a aprovechar, digamos, eso. Bien, aquí me dice cuánto desea usted invertir como tal, y dice que sea mayor a $10, ¿sí? Yo aquí en este caso voy entonces a poner unos $1000 y voy a dejar básicamente pues el restante como, digamos, una especie de fondo para que él pueda, si de pronto se va hasta aquí, hasta la línea, vamos a poner la línea para que nos quede más chévere todavía, aquí hasta los 23, y de pronto se va hasta los 23, pues tenga obviamente con qué comprar. Ya si se va a los 23, pues obviamente me tocaría básicamente hacer hold, básicamente, y como es BTC, pues la verdad no me importa, entonces no hay ningún problema con eso. Obviamente define tú unas cantidades sanas y piensas de pronto implementar este bot, y también lo puedes hacer obviamente con Ethereum, ¿sí? Entonces es un bot bastante interesante. Ahora, si tú de pronto pones diferentes bots y tú quieres compartir de cierta manera fondos entre ellos, pues no es bueno que definas acá en esta parte, no es bueno que definas, digamos, la reserva de fondos, es decir, que reserves los fondos solamente para este bot, sino que lo dejas así, ¿cierto? Si de pronto tú quieres compartir, digamos, fondos entre diferentes bots que tú implementes. Pero si tú le quieres reservar específicamente, que sería lo ideal para evitar fallos, de hecho aquí te lo dice que el trading down podría fallar, es mejor obviamente pues que lo reserves como tal, ¿sí? Muy bien, aquí por ejemplo me está diciendo, bueno, usted quiere obviamente pues invertir, ¿cuánto quiere usted invertir, digamos, en lo que es USDT y lo que es BTC? Entonces en el caso de BTC voy a poner el 100%, este 0.22 que tengo. Y en el caso, digamos, de lo que es, digamos, USDT, voy a dejarle esos 1000. Como tengo 2000, pues me quedarían unos 1000 extra para hacer lo que es el tema del trailing down. Si de pronto se nos sale por el límite inferior. Bien, perfecto. Ya tenemos nuestra condición de trailing up. Vamos a revisar, está perfecto. Trailing down está perfecto. La condición de inicio. Si yo quiero que inicie de una vez a operar, pues lo dejo en instant. Si no quiero que inicie de una vez, pues básicamente lo puedo hacer por precio. O lo puedo hacer también, digamos, por RSI, ¿sí? Son, digamos, opciones que yo tengo para hacer esa iniciación. En este caso, como es un bot de grid, no es un bot de SEA, pues no le veo de pronto mucho sentido, y más que estamos en precios bajos, después de la caída que justamente acabamos de tener por lo de la demanda contra Coinbase y Binance, pues pienso que estamos en un buen momento para poner este bot. Entonces voy a aprovechar y voy a hacerlo de una vez. Bien, entonces que inicie de manera instantánea. Stop, no utilizar stop porque en el caso mío, si en el peor de los casos, pues si esto se va por debajo, pues yo simplemente holdeo el BTC y ya está. No hay ningún problema con eso. El TP, si le pienso poner un TP, si le pienso poner beneficios. ¿Y dónde se lo voy a poner? Si el precio llega a 28.001, si en ese momento llegase a tener algo de remanente de BTC, pues que aproveche y lo venda todo. Básicamente sería eso, ¿sí? Y stop loss no le pienso implementar. Entonces, por último, simplemente pues le digo ya crear. Él ahí básicamente ya lo creó. Aquí me da los detalles de cómo quedó creado. Y obviamente pues yo en cualquier momento, si lo veo en ganancias, lo podría cerrar si así quisiera pues. Pero la idea es dejarlo corriendo y que siempre esté el precio dentro del grid, ¿sí? Esa es, digamos, la idea, es el objetivo como tal. Bien, aquí podemos ver entonces que puso 17 órdenes de compra. Puso 8 órdenes de venta cumpliendo con los parámetros que nosotros le predeterminamos como tal, ¿sí? Ahí está, digamos, todo. ¿Qué más vemos acá? Pues encontramos pues toda la descripción de todo lo que implementamos, lo que es, digamos, el rango como tal, ¿sí? Lo que es el precio de inicio, lo que es el trailing down donde está, ¿sí? La forma como estamos trabajando, que es geométrica, la cantidad que él utiliza por grid en BTC, perfecto, el porcentaje de ganancia que nos da cada ordencita de estas, cada orden de compra cuando se venda, el porcentaje de ganancia que nos da, hasta dónde llega el trailing up, la parte superior, cuántas transacciones lleva en este momento, lleva una sola. Aquí puedo ver también, digamos, los diferentes eventos, pues el historial de eventos que él vaya como tal dando, y aquí tenemos, por ejemplo, el historial de la única, digamos, operación que él ha hecho hasta ahora, ¿sí?
que básicamente aquí nos dice qué fue esa operación, digamos en qué momento, en qué precio se llenó como tal la orden, cuál fue básicamente el fee en USDT como tal. Aquí es donde entra muy claro lo de el link de registro con el 20% de descuento para que sobre esto sea un 20% y paguemos menos básicamente, ¿sí? Entonces es, digamos, cómo él va operando, cómo él va trabajando y nos muestra pues toda esa información. Si llega a haber ganancias, aquí tenemos la opción también de hacer retiro de esas ganancias, ¿sí? Porque él separó esto, digamos que lo pone en un entorno diferente solamente para esta operativa en particular. Entonces por eso es que aquí nos da esa opción de retiro de profits. Ahora, ¿cómo llego yo a esta misma zona? Pues básicamente él va a estar puesto aquí. Va a estar puesta en la parte de Spot Grid, ¿sí? Va a estar puesto, aquí lo vamos a ver. Y aquí podemos ver nosotros las características que él vaya teniendo, los profits, todo lo que él vaya generando. Ahí lo vamos a poder estar viendo, obviamente en tiempo real como tal. Y lo podemos detener en cualquier momento si queremos de pronto hacer esa toma de ganancias, ¿sí? Entonces, importante eso. Este BTC que yo tenía aquí, pues justamente es un BTC que me ha generado de tema de comisiones, por lo cual pues es un BTC que perfectamente pues puedo, digamos, ponerlo también a operar ahí. Por ello es que lo puse, digamos, a producir. En tu caso, si no tienes BTC, pues simplemente acá defines simplemente en la parte de USDT más BTC, solamente USDT, o si solo tienes BTC, entonces solo BTC, teniendo presente de que si tienes solamente BTC, él te va a vender un BTC inicialmente. ¿Para qué? Pues para poder poner aquí las órdenes de compra, ¿sí? Y en el caso de que solamente tengas USDT, él te va a comprar un BTC inicialmente. ¿Para qué? Para poder poner las órdenes de venta. Entonces siempre hay que tener claro pues cómo interactúa este producto en particular. Entonces la verdad me parecen dos, digamos, novedades muy interesantes, lo del trailing up y trailing down, porque básicamente es como, digamos, tenemos ese problema, digamos, con los bots de malla, de que a veces se salen por arriba, se salen por debajo y que se quedan sin producir. Entonces, de esta manera, pues, podemos concentrar un poquitico más el capital en un rango más pequeño, pero dándole ese margen también de movimiento a que se vaya hacia arriba y a que se vaya hacia abajo para que siga produciendo. Bueno, chicas y chicos, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Realmente me parecen muy buenas estas dos novedades que, como les digo, antes esta novedad era de un proveedor, ¿sí? De un bot bastante famoso que antes trabajamos bastante en el canal y que obviamente, pues, era de pago, había que pagar la membresía, y ya OKEX, la verdad, creo que es de los que más ha como tomado ese avance de ir mejorando los bots, trayéndonos nuevas funcionalidades. Por lo cual, pues si este video te ha gustado, déjame los comentarios al respecto de esta funcionalidad, déjame un like si te ha gustado el video como tal, y espero verlos en un próximo video, y me despido como siempre deseándoles éxito, bendiciones y saludos.